there is any evidence that anyone affiliated with the Trump campaign communicated with the Russian government in the course of this campaign, what will you do? Senator Franken, I'm not aware of any of those activities. I have been called a surrogate at a time or two in that campaign, and I did not have communications with the Russians, and I'm unable to comment on it. Bueno, ahí está claro la pregunta que él haría si se hubiese confirmado de que miembros de la campaña del hoy presidente Donald Trump tuvo contacto con los rusos. Él dice que él no tiene evidencia de eso y que él no se reunió con ningún ruso. Ahora resulta que aparece la información de que se reunió en 2 ocasiones con el embajador ruso en Washington. Tenemos un panel donde hay abogados, donde hay profesores universitarios, donde hay exfuncionarios públicos y un periodista. Sí, periodista, aquí está también el periodismo con Álvaro Alba. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Plana, analista político, ex representante estatal, gracias, abogado. Gustavo Marín, analista político, profesor universitario, muchas gracias, Gustavo Marín. José García Pedrosa, abogado, licenciado en economía, ex administrador de las ciudades de Miami Beach, gracias José. Y Álvaro Alba, aquí está, el periodista. Vamos a comenzar por esta parte, que es la parte medular de la discusión de hoy, donde los defensores de Sessions han dicho que él dijo la verdad ante el subcomité, ante quien lo interrogó, el senador, que él no era parte de la campaña de Donald Trump. Su opinión sobre esto. ¿No te acuerdas cuando Bill Clinton se para y dice yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer? Esto fue, yo no tuve relaciones exteriores con ese país. Fue una respuesta clintonian, como dice, de todo lo que él criticó a Bill Clinton y ahora respondiendo así. Mira, para mí yo encuentro como un senador que él no se hubiera acordado que él se reunió con el embajador ruso. Es muy preocupante. En 2 ocasiones. En 2 ocasiones, especialmente después de la convención, cuando en la convención se sabía que había cabildeo adentro del comité de plataforma de la convención republicana para quitarle el apoyo a los rebeldes en Ucrania. Creo que eso fue muy preocupante. Hubo una reunión durante la convención. Ahora, el hecho de que se haya inhibido en la tarde de hoy, de que se haya recusado, como dicen ustedes los abogados, para no participar en las investigaciones estas, es una aceptación de que hay problemas, de que estuvo allí, aunque lo haya negado. Bueno, yo creo que lo que trata de distanciarse es de la duda si hubo o no problema, porque lo que está faltando en estas investigaciones es la transparencia. Lo que está siendo evidente es la constante intervención inclusive dentro del Congreso de Republicanos para apañar, descarrilar, calmar, silenciar esta investigación que puede ser una de las investigaciones más dramáticas en el tiempo moderno en este momento y que puede que tenga un costo extraordinario a la administración del presidente Trump. Aquí yo veo esto como viendo las noticias de Watergate, que venía un poquito primero y entonces se ponía un poco más nervioso, entonces negaban eso y volvían con la próxima y siguen con la otra. Y tocarle al Washington Post las 2 historias. José García Pedrosa, ¿cómo ve usted todo lo que ha ocurrido hasta ahora? Es un desarrollo vertiginoso desde anoche. Después del programa salió en el Washington Post el hecho de que habían encontrado evidencia de 2 reuniones con el embajador ruso por parte del señor Jeff Sessions. Pocas horas después de una mañana de dimes y diretes, se recusa, se inhibe, lo anuncia esta tarde. ¿Cuál es el próximo episodio? El próximo episodio, bueno, va a haber una investigación, pero yo creo que hay que recalcar 2 cosas. En primer lugar, la afirmación de Jeff Sessions, y la tengo aquí en blanco y negro y en amarillo. I did not have communications with the Russians. No tuve comunicaciones con los rusos. Bajo juramento. Bajo juramento y en el momento en que el Senado consideraba ratificar su nombramiento como fiscal general. Además, el embajador ruso es un individuo difícil de no recordar.
Es un tipo, Aparentemente no, porque todo el mundo se lo olvida conociendo. Ese tiene que ser el hombre más aburrido del mundo, porque oye, todo el mundo se lo olvida. es un tipo grande, gordo, feo y con cara de sinvergüenza, que es el tipo prototípico. Si lo ves- Acaba de revelar la Casa Blanca, perdonen que los interrumpa, que el yerno del presidente Donald Trump acaba de admitir que estuvo reunido en diciembre en el Trump Tower con el general Flynn y el embajador ruso. Ya tú ves. Por cierto, este es el mismo embajador ruso que le costó el cargo al general Flynn la semana pasada. O sea, Contestando es el mismo, es la continuación del mismo caso. Contestando tu pregunta más específicamente, yo creo que hay dos cosas que faltan. Esto es insuficiente en dos formas. Número uno, el Departamento de Justicia no puede llevar a cabo esta investigación. ¿Por qué? Porque tú no le puedes pedir a los subalternos que investiguen una cosa de que el jefe participe. Al ministro. El ministro. Y número dos, lo que tú hablabas anteriormente, la posibilidad de un perjurio. Si hay perjurio o no, es una cosa legal que tiene elementos que a lo mejor se llenan, a lo mejor no. Pero eso no lo puede investigar el Departamento de Justicia. El mismo. Ahora bien, vamos a escuchar a Álvaro Alba, pero antes lo que dijo el presidente Trump a bordo de un portaaviones cuando un reportero le preguntó sobre esto, y para que Álvaro nos explique también las versiones contradictorias de que este hombre es un espía, de que no es un espía, que es un diplomático de carrera. Ese es otro tema de la discusión que vamos a hablar con él. Vamos a ver lo que dijo el presidente. Mr. President, do you still have confidence in the Attorney General's total? Could Sessions recuse himself from investigations into your campaign in Russia? I don't think so at all. When did you I don't first think learn so that at all. Sessions spoke to the Russian ambassador? Did you know I during don't the think you campaign? should do that at all. When were you aware that he spoke to the Russian ambassador? I wasn't aware at all. When did Mr. you President, find do you think he out? should have spoken truthfully about whether he had spoken with the ambassador? He probably did. Probablemente lo hizo y siguió caminando, todo el tiempo caminando. Ahora, Álvaro, ¿quién es este embajador? Bueno, Sergei Kislyak, el embajador de Rusia en Estados Unidos, desde el julio del 2008 está aquí en Washington representando a Rusia. Ha tenido momentos muy difíciles cuando detuvieron a la red de espías, donde estaba Anna Chapman como la mejor representante de ellos, cuando Snowden pidió y le dieron asilo en Rusia. O sea que ha pasado por diferentes crisis ya de las relaciones con Estados Unidos. A diferencia de la mayoría de los diplomáticos rusos hoy en día, en vez de haberse graduado del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, el más prestigioso colegio que hay en todo el país para formar diplomáticos, él se graduó en el año 73 de la Universidad Nuclear y Energética Física de Moscú. O sea, es un ingeniero de formación. Es un científico. Que graduado en el año 73 y en el año 77 pasa al servicio exterior. Y en el año 81 su primera misión es en Estados Unidos, en las Naciones Unidas. Esto es lo único que te da a indicar, y hay un vacío de 5 años en su formación académica, que lo único que nos puede llevar es a que ha pasado al servicio exterior para recopilar información tecnológica, que era siempre una de las principales fuentes de desarrollo que tuvo Rusia, la Unión Soviética, robando información. Recordemos que en Estados Unidos adquirió todos los secretos para hacer la bomba atómica, y con el atraso tecnológico que siempre tuvo, buscaba a sus mejores ingenieros jóvenes para buscar siempre información, lo mismo en Europa Occidental que en los Estados Unidos. Y Kislyak, pues, debido a su conocimiento de tecnología, estuvo trabajando en los departamentos en aquella época eran las conversaciones para el desarme, que duraban 20, 30 años entre Estados Unidos y SAL 1 y SAL 2. SAL 1 y SAL 2 en Ginebra estuvo participando y fue, curiosamente, el primer embajador que tuvo Rusia en la OTAN. En la OTAN. Ok, este es un cuadro. Total. De la más alta, del más alto nivel. Ahora bien, hay muchas cosas aquí. Tenemos que ir a la pausa, pero hay muchas cosas aquí. Una de ellas, si hubo perjurio en la declaración ante el Congreso, si hubo filtración de información a un hombre de ese nivel en cualquier tipo de conversación, si hubo autorización del presidente o las más altas instancias lo sabían. El Kremlin, por otra parte, dice que no sabía de esas reuniones de su embajador con las autoridades. Lo otro, quizás más grave, sin precedentes, que una potencia extranjera, en este caso Rusia, haya estado involucrada en la campaña electoral de los Estados Unidos. Volvemos con todo eso con nuestro
nuestro panel. There cannot be even the scintilla of doubt about the impartiality and fairness of the Attorney General, the top law enforcement official of the land. After this, it's clear Attorney General Sessions does not meet that test. Because the Department of Justice should be above reproach for the good of the country, Attorney General Sessions should resign. The fact that the Attorney General, the top cop in our country, lied under oath to the American people is grounds for him to resign. Bueno, esto fue en la mañana de hoy, antes de que Jeff Sessions se inhibiera. La senadora el senador Schumer, jefe de la minoría demócrata en el Senado, y la congresista Nancy Pelosi, pidiendo la renuncia de Jeff Sessions. Ahora, dentro de esta mirada, dentro de todo este panorama y las preguntas que hiciéramos antes de irnos a la pausa, ¿se conjuga lo que puede ser la tormenta perfecta para otro Watergate? Mira, Rusia ha sido un tema por el último año y hay tantas misterias como lo que había Watergate. ¿Por qué es que no hay evidencia que se están reuniendo con el embajador británico, el embajador francés? Es el embajador ruso. Y vemos hoy Jared Kushner. Ahora dicen que former Trump advisor Page también se reunió. Jared Kushner, el esposo de la hija de Donald Trump. El esposo de Donald Trump, y él estaba con Flynn en el Trump Tower. Page también se reunió con el embajador ruso. Cuando añades que durante la convención el jefe de campaña era Paul Manafort, que había cabildeado para Rusia. Hay tantos... Más bien para Ucrania, ¿no? Era el asesor de Yanukovych. El asesor principal de... Exactamente, pero cuando él era el puppet del gobierno ruso. Es que hay tantos puntos que se conectan a Rusia que es difícil no preguntar, y por eso yo como republicano, si nosotros los republicanos no somos los que estamos liderando esta investigación, el pueblo nada más va a oír a Pelosi y a Schumer, y por eso es que los republicanos tienen que parar a hacer estas preguntas. Tenemos aquí a Gustavo Marín, profesor universitario y un apasionado de la historia, igual que José García Pedrosa, y un historiador que es Álvaro Alba. En caso de comprobarse que Rusia, una potencia extranjera, la más poderosa después de Estados Unidos y China, se ha involucrado en una elección presidencial en los Estados Unidos, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, todo depende de cómo sería ese tipo de nota aclaratoria. Uno puede ser definitivamente un ataque, una agresión contra la seguridad interna del país, castigado inclusive con guerra, o por lo menos con una acción inmediata de sanciones. El problema es que tienen las sanciones ya, así que ¿qué más vamos a hacer aquí? Yo creo que lo peor aquí es el desprestigio que está cayendo día a día sobre la administración Trump y sobre los miembros de la administración Trump. Empezó con una negativa, siguen saliendo nombres, y hoy me di a la tarea de buscar algunos. Desde noviembre, Sergei Ryabkov, que era diputado o ministro ruso de Exteriores, admitió en ese momento que ellos habían tenido muchos contactos con todos los dirigentes de la campaña Trump. 2 semanas después tuvo que cambiar la historia. Me imagino que lo iban a poner como waiter de alguno de los centros de ayuda y protección a animales en Rusia, pero de todas maneras sí pasó. Y el problema aquí es el contexto. No es Sessions, no es Flynn, es todo. Tú hablabas de Page. Page es un inversionista que ha vivido siempre en Rusia, un apologista del poder ruso, y que además está el rumor de que fue el primero que entró en contubernios y que se le cedió supuestamente el 19% de las acciones de Rosneft, que todavía están bajo investigación porque es un tercer un tercer miembro el que está. Pero eso es uno. Es más, la inteligencia que se le presentó a Trump detallaba, y que todavía sí no ha sido publicada, que hubo una transferencia de esas acciones para influir en la política de Estados Unidos y quitar las sanciones. ¿Por qué José García Pedrosa dice
Totalmente apoyo a mi secretario de Justicia, Sessions, en vez de decir, me refiero al presidente Trump, Sí, hoy no, en el no, portaaviones, en vez de decir, vamos a esperar que todo, confío en que todo salga bien y vamos a esperar la investigación. Es porque esa es la personalidad de Trump, a diferencia de políticos más quizás experimentados, más moderados. Trump, primeramente, como decíamos en Cuba, pierde la tabla muy fácilmente. Él no tiene capacidad de absorber ninguna crítica. A diferencia de otros mandatarios que han tenido problemas, él no es capaz de decir, la culpa es mía, la responsabilidad es mía. Como hizo Ronald Reagan con Irán Contra. Exactamente. Vimos en la campaña contra Hillary Clinton como cada vez que se le tocaba, él saltaba. Entonces, esa es la personalidad de Trump. Yo creo, Oscar, que es temprano, demasiado temprano para saber qué es lo que va a pasar. ¿Quién hubiera pensado que Watergate, que fue un allanamiento de unos plomeros en una oficina, iba a terminar con la renuncia y la desintegración de una presidencia? No lo sabemos. La diferencia que yo veo es en personalidad, es en el tipo de forma de llevar a cabo las cosas como tú preguntas. Nixon, con todos sus defectos y demás, era un estadista, era un hombre importante en sus campos, abogado, estadista. Vicepresidente dos veces con Eisenhower. Exactamente, preparado. Gobernador. Serio. Acabado de ganar su reelección con casi el 60%. Oye, con 59, 49 de los 50 estados. Sí. Trump es un individuo que no llega a la presidencia con ninguno de esos activos. Y al contrario, llega con una personalidad que yo todavía no entiendo. No entiendo, yo sí entiendo cómo ganó. Pero todavía me pellizco. ¿Cómo es posible que este individuo haya ganado? Bueno, eso es tema ya para los historiadores. Álvaro Alba, vamos a ver, el presidente le pidió a Sessions que no se fuera, que siguiera en las investigaciones. Y para muchos, sorpresivamente, en la tarde de hoy, convocó a esta conferencia de prensa. Vamos a ver para escuchar a Álvaro Alba. Mi equipo recomienda que me retire. Han dicho que por mi participación en la campaña no debería participar en ninguna investigación relacionada con esta. He estudiado las reglas, considerado sus comentarios y evaluación. Creo que esas recomendaciones son correctas y justas. Por lo tanto, me he retirado de esos asuntos relacionados con la campaña de Trump. La declaración exacta sobre esta decisión está en el comunicado de prensa que le daremos y dice así: he decidido no participar en cualquier investigación existente o futura sobre cualquier asunto relacionado de alguna manera con las campañas para la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, está revelando el New York Times que los gobiernos de Holanda y Gran Bretaña le pasaron información a la administración Obama advirtiéndole de los contactos de la campaña de Donald Trump con los rusos en el Kremlin. ¿Por qué Obama no hizo nada? Estaría esperando, bueno, posiblemente estuvo acumulando información para después entonces tomar medidas. Expulsó en diciembre a 31 diplomáticos, 34 diplomáticos rusos. Lo que sí te puedo... Sanciones. Impuso sanciones, cerró 2 instalaciones que tenían, una cerca de Nueva York y otra de Washington, D.C. Lo que sí te puedo decir es que el embajador ruso dentro de poco va a ser sustituido porque se va a convertir en un coronel Aureliano Buendía, que nadie le va a escribir ni a comunicarse con él en la administración. Porque el que lo toque va a ser tóxico. El que lo toque, el que hable o el que se reúna con él está expuesto a que va a ser investigado. Es fácil saber qué senador se reunió con el embajador ruso, porque eso hay un libro para los appointments, el staff es el que coordina todos esos encuentros. Y el Kremlin ha dicho que no es un espía y que no sabía de esos contactos. El Kremlin sabía de esos contactos. El que sea un espía retirado, no sea retirado, es igual que el presidente de Rusia, que es un ex coronel de la KGB. Sí. ¿No es espía? ¿No es espía el presidente? Eso es una pregunta retórica. Lo que sí es que Rusia se ha inmiscuido en las elecciones de Estados Unidos, de Francia, de España, ha recogido información, la ha distribuido, la ha vendido, en esta ocasión la regaló. O sea, no tuvo ningún interés monetario en dar información. Y las implicaciones legales, si se comprueba que el presidente Trump ganó las elecciones, que lo ha estado insistiendo Hillary Clinton,
por esa trampa, si se puede llamar de alguna forma, que hizo Rusia, de meterse en la elección. Ya no hay pasa nada. obligaciones. Para quitar una elección ya se ha pasado el tiempo. Acuérdate, una contienda de elección es por estado en estado. Tendrías que probar que hubo trampa en un estado específico. Pero si hay un impeachment al presidente. Un impeachment al presidente, si ha mentido, se puede hacer, pero el presidente no ha tenido ningún instante donde él ha tenido que dar testimonio bajo juramento, como hizo Bill Clinton. O como hizo Sessions. En ese comité de confirmación está bajo juramento José García Pedrosa. Si se comprueba que mintió, dice que hay prisión hasta de 5 años. Bueno, sí, pero para llegar ahí hay mucha tela por donde es Mira, difícil lo que probar. es más probable, y yo creo que probable quizás es la palabra, es que si esto sigue, llegue un momento en que los propios republicanos digan que tenemos que buscar un fiscal independiente para quitarse de encima todo esto. Hoy estamos hablando de este problema. No estamos hablando de que hace 2 días el presidente pronunció probablemente su mejor discurso y tocó una serie de cosas que calaron hondo. Ya se acabó. Ahora el escándalo es Sessions, que no es la primera vez. Sessions fue rechazado como juez federal hace 30 años, pero es verdad, por racista, por antisemítico, porque es un individuo de cuidado, y ahora Trump lo ha traído, lo ha puesto en una posición en que le pasó lo mismo que al general Flynn. Al general Flynn lo votó Barack Obama, lo despidió. Flynn lo trajo. A este individuo lo rechazaron como juez hace 30 años. Ahora este lo trae. Tiene una serie de nombramientos. Y en el intermedio, el general Flynn, mientras estaba desocupado, fue conferenciante de las academias de la AFCN soviética rusa. Sí, señor. Sí, señor. Y es fácil de haber sido captado por y un panelista pagado por Russia Today, la empresa estatal. Y lo que es increíble, si hay un partido que ha sido vertical en el concepto del anti-soviético, o sea, los rusos son nuestros enemigos, son los republicanos. Y mira, José dice algo muy importante. Ayer todo lo que se ha hablado durante el día era el discurso de Trump. Ya todo el mundo se ha olvidado de eso hoy por todo lo que ha salido. Todos los días hay una noticia nueva y nosotros los periodistas decimos, como dice mi amigo Pepe Rivero, el de la funeraria Rivero, que no queremos que nuestros amigos se mueran, pero queremos que nuestro negocio prospere. O sea, más noticias cada día. Gracias por venir esta noche. Un poco de humor, aunque sea humor negro.